ya un evento en la facultad y que pues que conjunto en tecnológico y acá en la facultad y pues bienvenidos, ¿no? Bueno, y que gusto conocerte, Manuel, lo que se te ofrezca. Muchas Bueno, gracias, yo me voy Rebeca. a otro seminario y Corre, pues qué corre, bueno. corre. Ya sé cómo es esto. Hasta ¿Vale? luego, que estén bien, chao. Vale. Pues digamos, gracias por estar acá, viernes en la noche. Si tienen una cerveza, está, bueno, viernes en la tarde para nosotros, ¿no? Para Ana María creo que son las 12 de la noche. A medianoche. Bueno, entonces, pues gracias por estar acá. También están los miembros del seminario, ¿no? Está Ajax, está Emma, Fabián, ¿no? Rodrigo, ¿no? Y Ana María, ¿no? Aquí está Rodrigo, ¿no? Entonces, gracias por estar acá. Es pues, la segunda actividad que tenemos en conjunto, ¿no? La propuesta que teníamos nosotros era más bien discutir, hola Emma, ¿no? Discutir cuestiones más conceptuales en relación con lo que planteaba la vez pasada Manuel, ¿no? Con la minería de textos. Entonces, digamos, lo que propusimos fue el texto de Jakub Zdevik, nunca se pronuncia, perdón, tengo a la lectura, ¿no? Es hacer como que digamos, como una contextualización desde nosotros para ver si puede ayudar, ¿no? Para empezar una discusión, ¿no? Un poco porque, digamos, nosotros como colectivo también hemos discutido cosas o incluso hacemos cosas también un poco de minería de textos o de visualizaciones, ¿no? O, digamos, estamos preparando un bot para Twitter, ¿no? Que implica cosas de, bueno, que tiene cosas de filosofía, ¿no? De tecnología. Entonces estamos ideando cómo diablos hacer eso, ¿no? Y qué alcances tendría. Pero entonces sí buscamos como hacer esas dobles, experimentar, pero al mismo tiempo discutir, ¿no? Tenemos una parte bastante conceptual. ¿Cómo sería para hacer, cómo haría mi bot? ¿Cómo es que lo...? Ahí Rodrigo es el que está al frente, ¿no? Un poco lo que, digamos, el proyecto está como desde 2015, ¿no? Y ir llevándolo a cabo ha implicado muchas cosas. Un poco también, ahorita que Rodrigo avance un poco más, pero la idea es, pues no sé, hacer procesamiento del lenguaje natural, quizás, ¿no? Y, y ver, o sea, lo que nos importa es ver cómo, o sea, qué algoritmo se usa para que tuitee de manera filosófica, vamos a decirlo así, ¿no? Con construcción de discurso que tenga implicaciones filosóficas. Ese es nuestro problema, porque hacer un bot es fácil, ¿no? Y que tuitee cosas, digamos, estandarizar o automatizar cosas es fácil. El asunto es el proceso, ¿no? Pero, Rodrigo, ¿quiere señalar algo? No sé. Hola, hola, ¿me escuchan? O en el chat. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, un poco la idea en términos generales que teníamos para el bot era trabajar a partir de una base de textos, es decir, tenerlos en formato TXT y que, digamos, principalmente trabajar a través de Python y su librería TuiPy, eh, digamos, usar como gatilleo, por así decirlo, ciertas palabras como tecnología, técnica, y que cuando el bot detecte que algún usuario utiliza estas palabras, las asocie un poco en el estilo del análisis de sentimientos eh, con alguno de los textos que tenga registrado en la base, ¿no? Y que cuando se detecte diga, ah, pues este uso discursivo de la tecnología o de la técnica está relacionado con tal texto, ¿no? O se parece a tal decisión técnica. Un poco es lo que queremos hacer, pero digamos, el algoritmo todavía está en construcción, más bien todavía estamos con el proceso de conseguir las APIs con Twitter, pero un poco la planificación en términos generales del bot está pensada que funcione de esa manera. Sí, un poco ahí la idea, digamos, va a estar también en la presentación que tenemos,
¿no? Porque como Seminario de Tecnologías Filosóficas, digamos, allá por 2013, ¿no? Tenemos 7 años trabajando, ¿no? Una de las discusiones es si podía pensarse filosóficamente usando tecnologías digitales. O sea, es decir, si el pensamiento se podía llevar de esa manera, ¿no? Entonces, en la discusión terminamos en Humanidades Digitales y discutiendo los procesos de producción de conocimiento en humanidades, con qué técnicas se hacían, ¿no? Una que va a estar en la presentación ahorita, ¿no? Y que es un poco, no sé cómo lo hayas trabajado, Manuel, o cómo lo han trabajado un poco, ¿no? Pero tiene que ver con que las metodologías de minería de textos no están absolutamente aceptadas, ¿no? Como parte de la tradición de las humanidades, ¿no? Como, vamos, nosotros leemos un poco la discusión con Moretti, ¿no? De lectura lejana, lectura cercana, ¿no? Como Moretti quiere introducir la lectura lejana, ¿no? A una metodología de las humanidades, ¿no? O sea, esa es una manera de plantearlo y creo que ayuda, ¿no? Pero no sé si quieren como comentar algo más, si no voy a la presentación, ¿no? Para ir como avanzando. Entonces, un poco nuestra idea es que fuera una presentación como de inicio de la discusión, ¿no? Y de como entrar al texto de Jakub, ¿no? Porque nos pareció bastante interesante, un poco, es Deleuze, ¿no? Y está hablando de diagramas, ¿no? Entonces, puede ayudar a la discusión, ¿vale? Entonces, si quieren, voy a compartir mi pantalla. Ahí, por favor, les va a aparecer en su nombre, ¿no? Del lado izquierdo, ¿no? Una parte de en vivo, le pican a en vivo y van a entrar a ver la pantalla, ¿vale? Entonces, presento mi pantalla. Ahorita ustedes me dicen si se ve y de qué manera se ve. Permítanme, aquí está. Ustedes me dicen si se ve. Sí, sí se ve. Ok. Digamos, esta presentación la hicimos como de nuevo para contextualizar la discusión antes de entrar perfectamente al texto de Jakub, un poco con la idea de que, digamos, enfilar la discusión, ¿no? Dar unos tendencias, unos hilos, como él mismo utiliza, ¿no? Para poder después entrar a sus propuestas, ¿no? Entonces, vamos a llegar un poco a la introducción del texto, ¿sale? Esa es un poco la idea. Entonces, tenemos unas preguntas de inicio que van a ser como las que guíen, ¿no? Y es esto, ¿no? ¿Existe un cuidado conceptual sobre lo tecnológico en las humanidades digitales? Y esto creo que, digamos, como seminario lo planteamos hace mucho tiempo, ¿no? Pero hemos descubierto otros filósofos, sobre todo uno con el que hemos tenido contacto, ¿no? Tanto por Ana María, por Socitap, como por Twitter igualmente, que se llama YoQ, que él también afirma que, por ejemplo, de todos esos movimientos que usan la tecnología, ya sea para la militancia, ya sea para la academia, ¿no? Para la reforma de la academia, cosas así como las humanidades digitales, ¿no? O para la cultura digital, todo esto, no hay un cuidado conceptual. O sea, empezaron en las humanidades digitales, la militancia digital, empezaron como por la práctica, ¿no? Empezaron a construir enemigos y sobre eso, ¿no? Han empezado a trabajar, pero hay como cierto descuido sobre lo conceptual. ¿A qué me refiero con descuido conceptual? A que no hay una teoría. O sea, lo tecnológico es como algo importante, pero que no está conceptualizado, ¿vale? Esto lo podemos discutir, quien quiera discutirlo, ¿no? Esa es la idea. ¿Vale? Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es esto, ¿no? Y voy a tratar de también de elaborar esto de metodologías de visualización, ¿no? Entonces, ¿es posible darle consistencia conceptual a metodologías de visualización o de análisis de texto, de análisis computacionales de texto en humanidades digitales? Esto es una pregunta, parece que repite la anterior, pero no, la idea es que estoy preguntando o estamos preguntando si es posible darle un estatuto de metodología legitimada, ¿no? En las humanidades a todas estas metodologías que, bueno, minería de datos, minería de textos, bibliografía, ¿no? Bibliometría, ¿no? Toda esta cantidad de metodologías que vienen de otras disciplinas
o incluso que no tienen nada que ver con las humanidades, pero que los humanistas digitales, y no solamente ellos, no, los de cultura digital y ¿no? Los de ciencias sociales digitales utilizan, ¿no? Para análisis. Pero lo interesante es que no tienen una legitimación metodológica, ¿no? Al interior de las humanidades. La mayoría de ellos es un análisis digital y luego terminan en visualizaciones, ¿no? Como que la visualización es como un punto de llegada importante. Entonces, una imagen como resultado, ¿no? Digamos, por supuesto se valora el proceso, pero al final se tiene una imagen, ¿no? Tampoco, digamos, el problema de las imágenes en humanidades también es muy complejo, ¿vale? Pero normalmente los humanistas digitales asumimos, o se asume, que estas metodologías sí tienen aportan algo, le dan algún sentido a las humanidades, ¿vale? Entonces, en ese sentido, propusimos, ¿no? Platicamos, Manuel y yo propusimos este texto, ¿no? De Jakub Sdevik. De nuevo, no sé cómo se pronuncia bien, perdón si lo pronuncio mal. Él trabaja en la Universidad de Ottawa, en el Departamento de Artes Visuales, y él ha trabajado la noción de diagrama. Es como digamos, como el concepto central de su trabajo, la cuestión del diagrama. Y sobre todo lo utiliza en términos de análisis de arte, ¿no? De arte digital y de arte conceptual contemporáneo, ¿vale? Él es más bien, tiene como 3 líneas de trabajo, ¿no? Una de ellas es estética, otra teoría del arte y otra es curador, pero la noción de diagrama está en el centro de su investigación y de su trabajo, ¿vale? Ustedes, yo aquí en Discord, en uno de los canales de este servidor, yo puse varias de las lecturas de él, libros que hemos conseguido, ¿no? Una parte de la información de él, ¿no? Su LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Que ustedes pueden revisar, y también hice una pequeña colección de Sotero con algunos de los textos que he podido recuperar, ¿no? Digamos, es bastante joven todavía, no, no despunta a nivel internacional de cierta manera, aunque el texto es de 2012, ¿no? Y hasta donde yo he visto sí ha generado cierto revuelo en la discusión. Vale, entonces, para esto quisiéramos empezar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué se trata de pensar realmente o qué los estamos invitando o cómo nos gustaríamos que se llevara esa discusión? Y es esto, ¿qué se trata de pensar estas cosas? ¿Vale? ¿A qué nos referimos? Como seminario, y Manuel también por lo que ha trabajado, hemos revisado la cibernética, ¿no? Porque la cibernética está al inicio de muchos del trabajo de tanto los humanistas digitales como de los informáticos, ¿no? De cierta forma de atender los problemas, ¿no? Que tiene que ver con visualizaciones, con datos. Estos son diagramas o gráficos, digamos, hay muchos problemas para discutir, hay muchos términos para discutir esto, ¿no? Diagramas es uno, visualizaciones es otro, pero la idea es esta representación, ¿no? La idea es esta representación de algo, del funcionamiento de algo, de las relaciones entre elementos. Digamos, esto lo podemos discutir, qué es un diagrama, qué es una visualización, ¿vale? Porque hay posturas sobre esto. No nos vamos a meter de principio en eso. Entonces, estos diagramas están en un texto de 1962, ¿sí? Que es en español se llamaba el concepto de información en la ciencia contemporánea, aunque en francés creo que se llama el coloquio de Rochemont, ¿no? Es uno de los coloquios de filosofía más importantes de esa época, ¿no? Y aquí estaban juntándose los filósofos y, digamos, todos los que estaban discutiendo la cibernética en ese momento como una gran ciencia a la par de el estructuralismo y la teoría de los sistemas, ¿no? Y la teoría de los fractales. Entonces, estos diagramas aparecen allí en el 62. Si mal no recuerdo, ¿no? Es un diagrama de un organismo vivo, ¿vale? Están tratando quien lo postuló está tratando de hacer una representación en términos informacionales, ¿no? De un ser vivo, ¿no? Por eso está aquí el infinito, ¿no? Vamos. Hay unas cosas ahí que podemos empezar a discutir más claramente. Esto
tiene que ver más bien con la función del científico, del sabio en una sociedad contemporánea en ese momento, ¿vale? Entonces, todos estos diagramas están tratando de, ya discutiremos, representar, expresar, mostrar el funcionamiento de, ¿no? Algún acontecimiento. Ok. Y que nos trae hasta acá Gilles Deleuze, ¿no? Y Félix Guattari. Sobre todo creo que esta es una obsesión de Deleuze más que de Guattari, ¿no? Aunque ahí me pueden corregir, ¿no? Estos diagramas que básicamente son como medio irónicos, ¿no? Muy, ya discutiremos esto, ¿no? Este es que es la filosofía de 1991, ¿no? Y este diagrama de acá, ¿no? El de la cabeza de buey, escriben Deleuze y Guattari, es el cogito cartesiano, ¿sí? Y este, no recuerdo cuál es, eso sí se me fue, ¿vale? Pero este es un diagrama que aparece son diagramas que aparecen en qué es la filosofía, ¿vale? Están tratando, tanto Deleuze y Guattari, como mostrar el funcionamiento de los conceptos en la historia de la filosofía, ¿vale? Y entonces el cogito cartesiano se diagrama, según ellos, de esta manera, ¿sí? Ok. Y conforme Ajax, ¿no? Un miembro del seminario, encontró estos diagramas del 2013 a 1000 mesetas, ¿no? De alguien llamado Mark Ingui, ¿no? Y que están representando párrafos o parágrafos del texto, ¿no? De Deleuze y Guattari, ¿no? Entonces, digamos, les pasamos la presentación y ahí van a poder ustedes revisar estos diagramas, ¿no? Para que vean, más bien parecen dibujos, ¿vale? Dibujos abstractos, no sé cómo conceptualizarlos. Pero, ¿cuál es el verdadero problema, ¿vale? O sea, ¿dónde está el problema conceptual? Digamos, lo que tenemos de este lado son diagramas, ¿no? Visualizaciones, ¿no? De diferentes procedimientos sobre textos, ¿no? Y, digamos, para plantear la cuestión, digamos, en términos de las preguntas que hemos hecho, ¿no? Hicimos esta desglose de la cuestión, ¿vale? Entonces, hay como 2 o 3 pasos en la producción de un diagrama, de una visualización de datos, ¿vale? Entonces, en términos de humanidades, ¿vale? ¿Por qué? Porque las humanidades sobre todo trabajamos con tecnologías de la palabra, ¿sí? Incluso los humanistas digitales, cuando uno revisa su biografía, siguen manteniendo que las humanidades implican tecnología de la palabra, sobre todo tratando de mantener el carácter crítico, ¿no? Y como cierta lectura, o sea, se basan en puras técnicas o puras tecnologías con la palabra, ¿no? La lectura, el diálogo, la conferencia, los ensayos, vamos, todos son tecnologías de la palabra. Lo interesante de los humanistas digitales que trabajan con minería de textos o con ciertos corpus y hacen procedimientos digitales es que utilizan el lenguaje o lo transforman en datos, ¿sí? O conciben los textos, conciben las palabras como datos. Esto en verdad es bastante, irrumpe mucho más que el trabajo colaborativo desde mi punto de vista, ¿no? Que es una de las banderas de los humanistas digitales y de las ediciones colectivas y digitales, ¿no? Creo que esta idea de que el lenguaje son datos o que se pueden concebir como datos, creo que es más radical, ¿no? Y tiene que ver con la posibilidad de, digamos, ejercer cierta violencia, ¿no? Al momento de utilizar procesos computacionales para transformación del lenguaje en datos cuantificables, ¿sí? Porque normalmente nuestra idea de lenguaje, nuestra idea de palabra, implica que no, algo así como que haya algo en la palabra que no puede ser cuantificable, ¿sí? Hay algo en la palabra que tiene que ver con su sentido que está mucho más allá, ¿no? De lo cuantificable. Vamos, es como una idea de humanista, ¿vale? Hay algo ahí incierto en la palabra que puede ser el espíritu, que puede ser algo poético, ¿no? Lo humano, no sé, hay como una concepción de las humanidades que impide que un proceso computacional agote, ¿no? La riqueza desde las disciplinas tradicionales de las humanidades.
Ese es un primer paso del lenguaje a datos. Pero luego cuando uno habla de, pues digamos, si uno presenta digamos, en la tokenización y en la estadística, ¿no? Presenta una tabla estadística de una relación entre los textos, ¿no? Con los engramas y cosas estas. Dices, bueno, ¿y eso qué significa? Vale, normalmente el trabajo es volverlos una visualización, ¿vale? Entonces, esa visualización es otro procedimiento, porque ahí ya se manipula computacionalmente y de manera estadística casi siempre, ¿no? Y habríamos que discutir qué tipo de estadística, ¿no? Es ahí, ¿no? Se manipula computacionalmente los datos y se transforma en imágenes. Y entonces ya pasamos a otras tecnologías de producción de imágenes, ¿sí? Tenemos palabras al principio, después datos y por último imágenes, ¿vale? Entonces, un poco la pregunta es, estos procedimientos, técnicas y objetos pueden ser aceptados en la tradición humanística, ¿vale? Esto es una pregunta calvante en nuestra discusión, ¿vale? Si las humanidades tradicionales pueden aceptar que la manipulación de textos a datos y la manipulación de datos a imágenes y que de alguna manera el resultado de estas imágenes y de estos procedimientos de un conocimiento o una verdad, ¿no? Que sea relevante para las humanidades, ¿vale? Entonces, como seminario hemos, pues digamos, seguido la discusión, ¿no? Un poco sobre esto. Los humanistas digitales producen poco, pero sí hay ciertos abordajes. Supongo que ustedes conocen el texto de Johanna Drucker, ¿no? Grafesis o Grafesis, y el de Franco Moretti, ¿no? La literatura vista desde lejos, ¿no? Entonces, elegimos 4 citas. Estas 4 citas las utilizamos para una presentación en Argentina. Un colega, bueno, un miembro del seminario, Marat, y yo las utilizamos para discutir con humanistas digitales en Argentina, ¿no? Entonces, pero tenía que ver con las visualizaciones y cómo las posturas de Drucker y de Moretti son opuestas en relación a una visualización de datos, ¿vale? Entonces, voy a leerlas, ¿no? Un poco para que vean el abordaje que se ha hecho de estas cosas. Por ejemplo, la mayoría de las visualizaciones son actos de interpretación enmascarados como presentación. Esta es la postura de Drucker. Dice que una visualización es una interpretación, ¿vale? Esa es la manera en cómo ella introduce o vuelve a introducir estos procedimientos, o sea, estos procedimientos del paso del lenguaje al dato y del dato a la visualización, los introduce a la tradición humanística. ¿En qué sentido? Por la palabra interpretación. Son actos de interpretación. En otras palabras, son imágenes que actúan como si solo mostraran lo que es, pero en realidad son argumentos hechos gráficamente. Esto a mí me parece bastante interesante, ¿no? Tramposo por otro lado, pero ella reduce o más bien quiere entender visualización como argumento, ¿sí? Como un argumento ya sea lógico o ya sea narrativo, para decirlo de manera más amplia, ¿vale? Por su parte, Moretti tiene otra propuesta, ¿vale? Lo voy a leer. Y si bien los métodos son abstractos, sus consecuencias son totalmente concretas. Gráficos, mapas y árboles que ponen literalmente ante los ojos la literatura vista desde lejos cuando se ha esquilmado el campo literario y que poco seguimos sabiendo en realidad. Ok, la palabra clave que quiero yo, o las palabras o las frases claves que quiero poner a consideración es esto. La idea es que él está pensando en gráficos, mapas y árboles. En este texto discute sobre eso. Dice que esto ponen literalmente ante los ojos. Esto es interesante porque está discutiendo con Drucker. Drucker dice que no, que las visualizaciones no presentan, argumentan. Mientras que Moretti dice que sí, o sea, que de alguna manera hay una producción de saber en la presentación misma, ¿sí? En las visualizaciones. Regresamos a Moretti. Moretti dice, la investigación cuantitativa pretende desvincular sus datos de una interpretación específica. Aporta datos, no interpretaciones. Ok, esto es interesante porque está negando completamente la postura de Drucker y dice, no, la visualización de datos, el trabajo cuantitativo, ¿no?
no es interpretación, no aporta interpretación, aporta datos, ¿sí? Ok, y por último, esta parte de Drucker, ¿no? Cuando ella habla de los capta, ¿no? La capta no es una interpretación de idiosincrasia, emoción o caprichos individuales, sino una expresión sistémica de información entendida como construida, como fenómenos percibidos de acuerdo a los principios de interpretación dependientes del observador. Aquí Drucker de alguna manera afirma que todos esos, vamos, que un investigador al momento de hacer una visualización, la selección de cada una de las metodologías, esa selección de por qué utilizar, por ejemplo, Python y no R, por qué utilizar esta librería y no otra, ¿vale? Eso implicaría una interpretación ya, ¿vale? Y eso, digamos, es problemático de muchas maneras, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, las librerías de lenguajes para minería de datos no son argumentos, ¿vale? Un poco como ella defiende. Pero bueno, sigamos. Y esto, por eso nos importa Jacob Sdevik, un poco por su acercamiento a Deleuze, ¿sí? Ahí Deleuze, hay una discusión fuerte de cuánto Deleuze leyó la cibernética, ¿no? ¿Cuánto revisó o no? ¿Cuánto utilizó, por ejemplo, a un autor que es muy importante para el seminario y que él sí discutió mucho con la cibernética, que es Gilbert Simondon, ¿no? Esa es una discusión que hay poca sobre ella, ¿no? Simondon sí discute a los cibernéticos, de hecho él estaba él organizó un poco el coloquio de Rochemont, ¿no? Y tiene muchos textos importantes, y uno de esos es la noción de diagrama y de estructuras y este tipo de cuestiones, ¿vale? Dentro de sus trabajos sobre los objetos técnicos, ¿vale? Sobre la tecnicidad, ¿vale? Pero aquí en este caso, Jacob está utilizando Deleuze, ¿no? ¿Y por qué utiliza Deleuze? Digamos, él, pensemos que es más un esteta, ¿vale? Jacob, pero nos importa por, digamos, su relación con las humanidades, ¿vale? Y él, de alguna manera, afirma que la noción de Deleuze puede ayudar para hacer investigación, ¿vale? Digamos, ahorita abundamos en esto. Entonces, digamos, ¿qué está negando Deleuze y Jacob por esto? Las formas en cómo se ha atacado o cómo se ha analizado la noción del diagrama, que básicamente está en las citas que les he presentado de Moretti y de Drucker, ¿vale? ¿Qué es esta perspectiva? Está la cosa, está la verdad y luego está la imagen. Vamos, es una perspectiva epistemológica. Si se fijan en la discusión que tienen, o que por lo menos he tratado de mostrar entre Moretti y Drucker, es cuánto aporta de verdad, ¿no? O qué tipo de conocimiento produce un diagrama, ¿no? ¿Qué tipo de saber? Se puede entender los procedimientos computacionales de análisis de texto, ¿no? Como parte de la metodología, entonces eso implica qué tan legítimos son para producir saber o verdad. Entonces, las formas como normalmente se discute es si un diagrama, si una visualización, si una gráfica representa conceptos. Le puse conceptos un poco para hablar de conocimiento, ¿vale? O de verdad. Aquí tendríamos que ser más precisos, ¿no? Pero bueno, entonces, diagrama representa, diagrama expresa conceptos o diagrama ilustra conceptos, ¿vale? Remarqué estos porque es las formas como se ha discutido. Lo interesante con la propuesta de Jacob es que al utilizar a Deleuze piensa el diagrama no en relación con el conocimiento o con la verdad, sino piensa el diagrama como el funcionamiento de un acontecimiento, digamos como seminario, ¿no? De tecnologías filosóficas. Podríamos pensar que piensa el diagrama como un objeto técnico en sí mismo, no propiamente que tenga un vínculo con algo externo, ¿vale? No es que la imagen del diagrama tenga un vínculo epistemológico con una cosa externa, con un ser o con cualquier otra cosa que lo represente, que lo exprese o que lo ilustre, sino que el diagrama en sí mismo ya es un objeto técnico, ¿vale? En sí mismo ya es el funcionamiento por lo menos, estoy utilizando la palabra acontecimiento que viene de Deleuze, ¿no?
Y entonces, normalmente los casos que pone Jakub en su texto son los mismos de Deleuze, ¿no? Que son tomados también de Foucault, ¿no? El panóptico, ¿no? Como un diagrama, ¿no? Digamos, el caballero medieval, ¿no? Que modifica la forma de la guerra y la forma con el territorio. Digamos, quien ha leído Deleuze recuerda esto, ¿no? Y la de la abeja y la orquídea, ¿no? Son los casos que pone, que Deleuze trabaja una otra vez como, tanto como máquinas abstractas, como cuerpos sin órganos, ¿vale? Y como diagramas, ¿no? Entonces, esta es la última, no, perdón, es la penúltima diapositiva, y Jakub hace ciertas caracterizaciones que lo está tomando perfectamente de Deleuze. Entonces, un diagrama es un despliegue de procedimientos eventuales de fuerza. Es el funcionamiento de una máquina abstracta. Es el mapa de virtualidades circunstanciales y es la articulación es un diagrama, es una articulación singular de multiplicidades heterogéneas contingentes. ¿Vale? Todo esto básicamente es lo mismo, ¿vale? Pero para la exposición nos sirve tener diferentes estas caracterizaciones. Digamos, para hacerlo más rápido, Jakub, como Deleuze, piensa que el diagrama no representa nada, sino que él mismo es el funcionamiento de una máquina, ¿vale? Por eso dice que es un mapa, o sea, muestra cómo están funcionando la relación, por ejemplo, entre hombre y animales, máquinas y cuerpo colectivo, ¿vale? El problema que tiene Deleuze y Foucault al momento de tratar de pensar el diagrama y que podríamos pensar que lo están utilizando, que lo están trayendo desde la cibernética, es que está pensando articulaciones de relaciones y de fuerzas, ¿sí? Como un poco los cibernéticos trataron de discutir lo importante, que no es que el diagrama esté representando algo externo en una relación de verdad, si es adecuado o no a lo que es la cosa o el objeto, sino que el diagrama mismo es el despliegue, como utiliza Deleuze, es digamos, el funcionamiento, ¿no? de lo que quieren mostrar cualquier cosa, en verdad, un animal, la relación entre los autos y las personas, ¿no? Entonces, aquí la última pregunta es esta. ¿Se pueden concebir las visualizaciones en humanidades digitales con todos los procedimientos de minería, de datos, de textos o de datos, ¿no? Con todo lo que implica de tecnologías de esto como diagramas? Porque esa es otra cuestión, es saber si podemos utilizar la noción de diagrama en humanidades digitales y para caracterizar, ¿no? Este tipo de productos disciplinares, ¿sí? Yo voy a dejarle aquí, porque aquí termina la presentación. Voy a dejar de compartir la pantalla. Permítanme. Y si quieren, discutimos, ¿vale? No sé si tienen alguna cuestión, alguna pregunta, ¿vale? Podemos meternos más al texto, aunque la última parte era la introducción a eso, ¿no? Si alguien quiere señalar algo más, Ajax hace rato decía que se parecía mucho a Simondon, ¿no? Que se puede interpretar como Simondon, pero, digamos, yo sé que no estamos solamente en tecnología filosófica, sino los demás, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos discutir? ¿No? O lo podemos dejar aquí como entrada también. O sea, vamos, tenemos una infinidad. ¿Vale? Apago mi... Venimos si tienen a comentar algo. Nada, pues muy interesante, muchas gracias. O sea, realmente sí que hay coincidencias con temas que he tratado previamente, o sea que me parece también bastante provocativo por tu parte, o por lo menos sí que... y bueno, me interesa especialmente porque no... sí que noto esa carencia de ese vínculo, ¿no? Y esto, desde la cibernética y Deleuze, lo que es interesante de tratar, ¿no? Y que está un poco así como... Y además que lo relaciono también con el aspecto de humanidades digitales y del tema de las visualizaciones, que también está muy interesante. Creo que ahí sí que le estás dando un tema que es bien
bien actual, ¿no? El tema de las humanidades digitales, ¿no? Porque ese debate que has propuesto entre Drucker y Moretti, ¿no? Un poco el para qué sirve, ¿no? El tema de visualizar, computar. Realmente el análisis de datos y todo esto es una forma también de materializar, ¿no? El texto, la literatura, la filosofía o cualquier otro trabajo que se esté computacionalizando, ¿no? O computando. O sea, es una manera de darle una materialidad, que eso tiene que ver con ese aspecto de agresividad, ¿no? Al que te refieres también, que claro, desde un punto de vista así como más idílico o idealista o conservador, por otro lado, puede ser, pues que parece que no hay esa, o sea, pues, una forma de violentar, ¿no? El contenido, o sea, como si tuviera algo que ver. Pero realmente, al ver desde ese punto del diagrama, realmente lo que yo no me da tiempo a acabar el libro, ¿no? Ni siquiera creo que he llegado a 100 capítulos solamente, ¿no? Pero realmente por lo que sí que conozco de Deleuze y del diagrama y cómo lo está planteando aquí, claro, incluso lo compara con Delanda, ¿no? Que es otro, raya mucho a Delanda, que es otro un filósofo mexicano muy influyente, porque de hecho es el que tiene la cátedra de Deleuze está en Ámsterdam, o el que posee actualmente como la cátedra internacional de Deleuze, ¿no? Entonces un poco como, o sea, que se quiera o no, un poco justamente él, bueno, podría ser discutible también la interpretación que da de Landa, pero es muy materialista y de hecho de Landa es al mismo tiempo el que es un autor que utiliza mucho, por ejemplo, Graham Harman para después desarrollar el realismo especulativo, que en cierta medida va en contra, digamos, de lo que supuestamente, de donde supuestamente se sitúa Deleuze. Bueno, el tema es que Delanda sí que lo entiende como una forma de... o sea, lo que voy es que el diagrama debería entenderse como una forma de relación con lo virtual, ¿no? Y con diferentes formas de concreción de los procesos, digamos, de materialización de lo real, ¿no? Es decir, hay un plano como más potencial de ser y de todo esto que no alcanzamos a ver propiamente cuando vemos las cosas, ¿no? Que vemos en un plano de dimensión pues, más inmediato, más físico, pues el diagrama debería de poner en relación lo físico con lo virtual, básicamente. Sobre todo lo virtual tiene diferentes planos también, ¿no? El diagrama, creo que te ha faltado un poco en tu posición al final, como que has abocado demasiado al aspecto de que no hay una exterioridad del diagrama, pero hasta cierto punto sí la hay. O sea, no es que haya una exterioridad, pero o sea, es cierto que no se comporta como una adecuación al mundo que yo quiero representar, pero sí que se comporta, pero sí que muestra algo que de otra manera no se podría mostrar, ¿no? Y que no está en las cosas mismas. O sea, eso también es una virtud, ¿no? del diagrama. Capaz de poner en relación diferentes dimensiones, básicamente. Yo creo que es un poco que completa lo que has expuesto. Entonces ahí, claro, el tema sería si los diagramas y las visualizaciones en unidades, por ejemplo, pues efectivamente nos pueden dar una idea de algo que de otra manera no se puede apreciar, siendo un poco lógico. Sí, digo, a menos que alguien quiera decir algo más, ¿no? Pero un poco para abonar a esto, digamos, por eso recurrimos a los cibernéticos, ¿no? Porque los cibernéticos sí de alguna manera suponen que se puede diagramar el flujo de información, ¿no? O sea, y por flujo de información tú sabes que sus concepciones son muy amplias, ¿no? Incluso son interacciones, ¿vale? Sí, ¿vale? Entonces, se están diagramando qué, ¿vale? Y aparte, esos dibujitos se están diagramando el funcionamiento de nuevo, voy a usar la palabra cosas, así en sentido amplio, ¿no? Están mostrando cómo funcionan ciertas
cosas, ¿no? Ciertos cuerpos, ciertas, por ejemplo, la opinión pública, ¿no? Normalmente los primeros cibernéticos se diagrama mucho la opinión pública, ¿vale? Y eso va a la par de un trabajo sobre el discurso, ¿no? Y de reducir el discurso a datos. Entonces, creo que ese es el vínculo, porque, digamos, para entender también un poco y entrar mejor a la discusión que estás setando, que me parece que va por ahí también, ¿no? Pero no sé si alguien más quiere señalar algo. Yo tenía como... Quisiera... Ay, perdón, dale. No, adelante. No, ahora sí, Mila. Ok, yo tenía como una especie de conflicto, digamos, una especie de tensión entre plantear, por ejemplo, esta discusión o tratar de articular esta discusión. ¿Sí me escuchan? Sí. Este, como con el ejemplo de las humanidades digitales y las visualizaciones y con el ejemplo de la cibernética. ¿Por qué? Porque, por un lado, digamos, por el lado de la discusión de la cibernética, hay eh, como una propuesta de pensar la información, digamos, no reduciéndola a los sistemas de comunicación como se planteaba, digamos, como en un inicio con la teoría de la comunicación de Shannon, por ejemplo, y pensarla precisamente más en términos de funciones, ¿no? Como de una especie de articulación o de un puente que se tiende entre dos puntos, ¿no? Y por el lado de las humanidades digitales, el tratar de pensar o de llegar a abstraer los textos en datos para después pasarlos a imágenes. Es decir, que no, esta discusión cibernética está tratando de desprenderse de este reduccionismo de los datos. eh, y, ajá, si se está tratando de desprender un poco de este reduccionismo de los datos, ¿por qué volver a caer, digamos, en ese lugar? No sé si explico un poco mi pregunta. Quizás si avanzas un poco la cuestión del reduccionismo a los datos, quizá, Ok, no, digamos, ajá, para avanzar. digamos, pensando Ujú. en que los datos es una forma equivalente de llamar al bit, ¿no? Al 0, al 1, y que a partir de este binarismo, pues digamos, se pueden construir como entidades al mismo tiempo más simples y desde de esta entidad más simple que es el bit, como poder construir como cuestiones más complejas, ¿no? Es decir, si podemos tomar una palabra en un texto X y estas palabras reducirlas a letras y que en conjunto forman tantos bits, eh, digamos, ahí hay cierta concepción de los datos, ¿no? Y digamos, esta concepción o este reduccionismo del dato a bit es de cierta forma algo que trata de desprenderse la cibernética de la teoría de la información. Es decir, siento que hay como cierta tensión entre los ejemplos, entre el ejemplo de pensar las humanidades digitales, digamos, más bien de tratar de problematizar las humanidades digitales desde la cibernética, cuando el discurso de las humanidades digitales tiene como premisa esta concepción del dato. No sé si lo planteé más claro o me enredé más. Sí, aunque, digamos, un poco la pretensión de la pretensión es, digo, de la presentación, es abrir el debate, un Sí, claro. poco que está señalando, ¿no? También lo de Manuel. Y digamos, a ver, um, ¿cómo abundo en lo que dices? Creo, o sea, a mí lo que me parecía importante de vincular Jacob con la cuestión de las visualizaciones, ¿no? Y que lo platicamos un poco, era esta idea, ¿no? Que también Manuel, ¿no? Como que repitió, ¿no? Señaló, es esta idea de que la visualización al final, ¿no? ¿Qué está representando? O sea, ¿qué muestra? ¿No? Por ejemplo, si tú pasas el texto a datos, pues, con procesos estadísticos, ¿no?
y luego tienes una visualización de la relación de la palabra por ejemplo, en la obra de Nietzsche en español, la palabra que más aparece es hombre, ¿vale? O sea, bueno, las traducciones que hay disponibles en TXT. Ok, ¿eso qué significa? O sea, si aparece como estadísticamente más, ¿eso qué significa? Vamos, por otro lado, estoy de acuerdo contigo, Rodrigo, o sea, tendríamos que discutir si las humanidades digitales están utilizando una noción de dato, ¿no? Muy, digamos, reduccionista, para usar tu palabra, ¿no? Muy sencillo, ¿sí? Pero también es interesante que en la noción de diagrama de Deleuze no hay datos, o sea, vamos, solamente relaciones entre, ¿no? Que representan funcionamientos, ¿vale? Entonces, si tú supones que una visualización de datos, pero de una visualización de textos de la obra de lo que sea, ¿vale? De todas las obras del siglo XIX en español, ¿vale? Ahí podría suponer que no hay propiamente datos, o sea, y que las relaciones tendrían que remitir a otras cuestiones, ¿no? Las relaciones entre los términos tendrían que remitir a ver, puedo poner un ejemplo. Hay un proyecto en la Universidad de Querétaro, ¿no? De unos colegas que están tratando de hacer minería de textos con lecturas con textos de mujeres, ¿sabes? De mujeres escritoras de principios del siglo XX. Y entonces están rastreando cuáles son los lugares que más aparecen en esas lecturas. Vamos, los lugares geográficos dentro de la casa, los lugares geográficos en las representaciones. Vamos, el lugar que más aparece es la casa, ¿vale? Y la habitación, la alcoba, en las lecturas. ¿Eso es representativo de qué? ¿Vale? ¿O qué? Y dijimos, mira, es que tiene un vínculo con la historia. Bueno, ¿cómo lo fundamentas? ¿No? Entonces ahí ya no tendría, o sea, vamos, el problema de los datos como que queda un poco fuera. Y no es probable que sea una interpretación de eso, ¿vale? Uno podría decir, bueno, si aparece la palabra casa es por algo. Ok, eso es una interpretación del investigador o de como dice Drucker, ¿no? O del procedimiento. O es algo que, ¿cómo le llamas? El acontecimiento general está articulado con la casa, con los mecanismos de poder, ¿sí? Entonces ahí, digamos, esa era mi intención, aunque estoy de acuerdo contigo, o sea, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, que hay una noción de dato ahí que hay que discutirlo, ¿no? Pero, perdón, no sé. ¿Alguien que quiera? Paloma. Hola, quisiera comentar un poco también. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Ay, yo no. ¿Me escuchan? Sí, sí te Sí, te escuchamos. escuchamos. Gracias, es que hay un desfase un poco su bueno, gracias por la presentación. Me ha parecido muy sugerente. Muchas ideas como que me han hecho reflexionar un poco sobre el transitar de los digitales un poco cuando es abordada a diferentes comunidades. Y creo que tal como lo planteaste, ¿no? O sea, todo el planteamiento de la cuestión y del problema, me parece como muy lúcida este esquema, ¿no? O sea, que lo que estamos haciendo es convertir la cultura escrita, ¿no? en datos que luego son analizados con métodos estadísticos para luego representarlos, visualizaciones que podrían llegar a ser diagramas, ¿no? Como tú lo planteas un poco y llegaré ahí, pero me hace pensar de entrada que una de las grandes resistencias cuando discutíamos sobre la práctica de las humanidades digitales, por ejemplo, la gente de literatura, era que era una vuelta al formalismo ruso. O sea, que de estudios de corte postestructuralista, o sea, ¿para qué volver a esto, verdad? O sea, si esto está superado en el 20, a hablarle así al texto, lo dijiste de una manera muy bella en alguna parte de tu presentación, o sea, de que en qué parte, o sea, dónde está o sea, eso inacible, ¿no? Lo poético, la palabra que no puede ser convertida del todo en datos, ¿no? O sea, entonces creo que, o sea, a diferencia de, por ejemplo, la comunidad de historiadores, que me parece que han sido, o sea, las experiencias que me han tocado ver han sido como, o sea, son más entusiastas, en el sentido de que sus métodos tienden a ser más cuantitativos
de pronto poder como abordar el corpus textual, o sea, se vuelve algo como da grandes posibilidades, porque en ciertos de sus métodos, al abordar esa cultura escrita, viene lo cuantitativo bien, pues, o sea, es como posibilidades, ¿no? O sea, y en literatura también, pero me refiero a que de alguna forma, desde que el planteamiento de la pregunta que tú haces en un principio sobre las humanidades, o sea, pues la diversidad de las aproximaciones de las humanidades y sus propias como epistemologías, ¿no? La forma de abordar pues, cada disciplina, o sea, tiene ciertos cuestionamientos y hacia eso le agregamos esta como los primos que son las ciencias sociales, en el sentido de que humanidades y ciencias sociales pues están como en muchos contextos de estudio pues trabajando de manera cercana. Entonces, todo esto para decir que creo que lo que estás, o sea, que una de las cosas como interesantes del planteamiento a mí me hizo pensar, me hizo recordar un texto que estábamos como ahora viendo hace poco, Manuel y yo, en una entrevista a Richard Rogers, ¿no? Que pues es pues, ciencias sociales, ¿no? Es un poco su trabajo, si no entiendo mal, con los métodos digitales y esta visión de que decía algo así como que las humanidades eran hermenéutica, no sé, interpretación, y que las humanidades digitales o esta dimensión, ¿no? De lo que podíamos hacer con los métodos digitales era buscar patrones. Entonces, dentro de esas, o sea, que a la interpretación o a la parte hermenéutica se le agregaba el patrón, ¿no? Que sería un poco, creo yo, o sea, yo lo entendía así como lo que tú estás planteando con términos del diagrama, o sea, de esa posibilidad de que vemos el corpus, algo que, como dijo Manuel, ¿no? O sea, no lo vamos a poder ver en la realidad material y es algo como más, o sea, es algo en sí mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo más o menos entendí de lo que tú has planteado y termino un poco con una pregunta de la pregunta, en el sentido de, entonces, lo que nos estás planteando, lo que se plantearía sobre la posibilidad del diagrama, de la visualización de un proyecto de humanidades digitales, que obviamente, bueno, no sé qué tan obviamente, pero es un horizonte hermenéutico, ¿no? En el sentido de que hay una pregunta que se le está haciendo al texto o al corpus, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué? O sea, tú nos planteaste o sea, vimos estos dos diagramas, ¿no? De qué es la filosofía, de Lucy Guattari, y entonces se entiende que o sea, un diagrama así sería como lo que está planteando Jacob, que un diagrama es en sí mismo un objeto técnico y que entonces la visualización podría ser un objeto técnico en términos de que pudiera plantear algo como lo que nos está planteando de Lucy Guattari en su propio diagrama, el que vemos en los 90, o sea, es decir, la visualización tiene que llegar a ese nivel de calidad, de abstracción, por así decirlo, para poder ser ese objeto técnico, o no sé si me explico. Creo que es muy clara. O sea, bueno, no sé si alguien tiene problema, pero yo no tengo problema en entender, ¿no? Un poco lo que creo, ¿no? Que estás planteando. Hay dos cosas que me gustaría como señalar. Lo de la interpretación y lo de las humanidades, ¿no? Esa es como una caracterización, digamos, una caracterización de las humanidades, ¿no? ¿Qué nos caracteriza de las ciencias? Ah, pues la interpretación, ¿vale? Y entonces nos peleamos con los de ciencias sociales, ¿no? Ah, bueno, ¿qué es interpretación, no? ¿Cuáles son las bases de esa interpretación? Y normalmente nosotros venimos de una tradición, esto lo han planteado muchos autores, ¿no? Moretti es uno de ellos, que pensamos la interpretación desde una perspectiva como de la riqueza del espíritu, ¿no? Hay una cosa en las humanidades que nosotros protegemos, ¿no? Que no solamente es el archivo, no solamente es el trabajo para construir
construir más humanidad, ¿no? Y protegerla, ¿no? Y esta interpretación, a eso le puedes llamar el espíritu humano, ¿no? La riqueza de la cultura, no sé. Vamos, yo no estoy a favor de eso, ¿vale? Estoy diciendo que todavía mantenemos ese resabio argumentativo, ¿no? Para diferenciarnos de otras disciplinas. Pero lo interesante con los procedimientos que utilizan no solamente los humanistas digitales, sino todos estos procedimientos cuantitativos que utilizan procedimientos computacionales, es decir, tecnológicos, y es que ponen en cuestión esa caracterización. O sea, filosóficamente fuerte, ¿no? O sea, si uno lo toma en serio, desde mi punto de vista, es que ponen en cuestión esa caracterización y ese resabio, vamos, voy a usar la palabra teológico, ¿vale? Entonces, y sí, de alguna manera, Deleuze y Guattari ayudan mucho en esto, no solamente ellos, porque conciben un diagrama no exclusivamente en términos de procedimientos computacionales, pero en la forma en cómo construyen el concepto, que lo utilizan, sí remiten a la cibernética, digamos, ¿no? O sea, están en ese momento en una discusión, digamos, con los estructuralistas, con los teóricos de los sistemas, con los rusos, ¿no? Con los formalistas rusos, para tratar de modificar las formas metodológicas de análisis, ¿vale? O sea, sí hay una discusión sobre esto. Entonces, en el fondo está muy claro, bueno, desde un texto de Walter Benjamin, ¿no? Desde los 30, desde antes de los 30 del siglo XX, ¿no? La idea del valor de lo cuantitativo al interior de los análisis literarios, pues, digamos, o humanísticos. Pero digamos, si pensamos que hay una genealogía, entonces cuando llegan los humanistas digitales se utilizan procedimientos de minería de texto, es como una llegada, digamos, genealógica. Pero entonces, ¿eso qué implicaría en términos conceptuales? En verdad, es la ruptura de esta valoración del espíritu humano, ¿vale? Para caracterizar a las humanidades. Pero, por otro lado, me dices, bueno, ¿y qué estás proponiendo? ¿Vale? ¿O cuál es la propuesta? No es que yo tenga propiamente una propuesta, es más bien como un problema, ¿no? Digamos, no estoy absolutamente seguro de cuál es el acercamiento, pero como seminario, ¿no? Esto hablo, creo que, ¿no? Como seminario, a menos que alguien me diga, estás equivocado, ¿no? El seminario me diga que no. Es que sí podríamos discutir la noción del diagrama a partir de la noción de objeto técnico de Simondon, ¿vale? Con procesos de individuación, no exclusivamente, pero creo que nos ayudaría, ¿vale? Porque, de nuevo, es en este ejemplo de la literatura de las mujeres del siglo, principios del siglo XX. Ok, si aparece la palabra casa, o por ejemplo, aparece la palabra esposo, ¿no? No me acuerdo, tendría que revisar más ese proyecto, pero hay ciertas palabras que uno podría decir, bueno, desde los estudios feministas o desde la historia, dice, mira, o sea, ahí hay un problema, digamos, en las palabras que aparecen más repetidas y más usadas y usadas en un contexto significativo, ¿no? Ahí hay como una relación con otros estudios, ¿vale? Entonces tú puedes decir, mira, es que hay una articulación maquínica, vamos, en términos, ¿no? Entre estos textos y lo que sucede, ¿no? Ya les dice la literatura y la vida, ¿no? Lo que sucede en los hogares mexicanos en una región en el siglo XX. Pero ¿cómo sostienes eso? ¿Vale? Tendrías que hacer una teoría sobre eso. Entonces, vamos, es una forma de acercarse a esto, ¿sí? Y darle un valor para nosotros, porque tampoco es que, digamos, lo que lo hacemos es, ¡ay, qué divertido!, ¿no? Pero ¿cómo pruebas que implica algo? No sé si soy claro, ¿vale? ¿Alguien? Lo estoy usando, estoy diciendo moderador también, perdón, ¿vale? Sí, yo. ¿Quién, perdón? Tantito mi cámara para no sentir así como que... ¿Estando? Ajax. Hola, Ajax. Hola. Sí. Sí, creo que son las ideas que son muy buenas, ¿no? Y que siempre surgen cuando se quiere abordar un poco de estos temas. Regresando un poco como al autor que menciona Francisco, a Gilbert Simondon, él en su texto sobre el modo de existencia de los objetos técnicos, hay una parte donde él se pregunta sobre la relación del hombre, el objeto técnico, pero en términos culturales, porque él lo que quiere hacer es siempre como recuperar esta parte cultural, ¿no?
Entonces, él justamente ahí dice que la tecnología o el objeto técnico tiene un modo de expresión distinto a cualquier otro tipo de objeto, ¿no? Él dice, claro, hay que pasar como justamente de esta cultura discursiva o lingüística a un sector más visual, porque justo para él se está preguntando también por los funcionamientos y por los, digamos, las operaciones en términos estructurales, ve que el diagrama o el aspecto visual es mucho más rico para poder expresarlo que la lengua, ¿no? Él ve que en la lengua hay justamente todos estos problemas donde hay muchas significaciones distintas. Si tú quieres hablar o explicarle, digamos, el funcionamiento de un objeto técnico a una persona que no habla tu idioma, te vas a meter en un problema, ¿no? Porque justamente no, los conceptos no son suficientemente no tan ricos o tan cerrados como para hacer un análisis muy específico. Entonces, cuando uno ve el texto, por ejemplo, de Jacob, él justamente dice, claro, es que el diagrama, por lo que se está preguntando, son por los funcionamientos maquínicos. Es decir, todo, cómo él ocupa el concepto de máquina abstracta, ¿no? Cómo esta máquina abstracta está funcionando no solamente como, digamos, algo específico dentro de algo, es decir, puede haber que esté funcionando dentro de la cárcel y está funcionando dentro de otro sector, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos eso, ya nos estamos preguntando solamente por un funcionamiento maquínico. Por ejemplo, también cuando Deleuze y Guattari están hablando justamente en la introducción de Rizoma en 1000 mesetas, la introducción de 1000 mesetas en Rizoma dicen, claro, es que este texto o un libro no hay que cuestionarlo justamente en sentido hermenéutico, ¿no? No hay que tratar de hacer una interpretación para sacar el sentido correcto de las cosas, lo que hay que ver qué elementos están tomando ahí cierto lugar y cómo están funcionando. Entonces, por ejemplo, si uno hiciera un diagrama, que presentó Francisco Boyan Tools, el texto de 1000 mesetas, llegué a que justamente el diagrama, poder estar captando esta noción de máquina abstracta y de funcionamiento maquínico, podría darnos un acercamiento mucho más rico incluso que si uno tratara de hacer esta lectura clásica humanística, ¿no? Que es preguntarse por la interpretación, ver cómo, para qué palabras está significando qué, y pues esa podría ser un poco también la riqueza del diagrama, ¿no? Dejando un poco de lado fuera este contexto mediático. Sí, a mí me gustaría un poco añadir lo que dice Ajax. Ese texto de Simondon creo que los miembros del seminario lo tienen tatuado en la espalda, o sea, de principio, ¿no? Ese texto de Simondon, digamos, lo utilizamos todos. Aquí hay, creo que 3 que están haciendo la tesis sobre él, ¿no? Entonces, o al menos cerca de eso, ¿vale? Digo, entonces tampoco no nos crean tanto, ¿no? Que está bien. Por otro lado, creo que vale la pena, ¿no? Señalar una cosa que también está en Deleuze, que se acordará Manuel, que tiene que ver con su concepto de sentido, ¿no? Él fue un gran, digamos, crítico de la teoría del signo, ¿no? De la teoría del signo, como todo mundo en ese momento criticaba la teoría del signo, ¿no? Pero Deleuze lo hace de manera bastante interesante y es su noción de sentido, ¿no? Y la noción de sentido no es el significado, no es la referencia, ¿no? Vamos, este cúmulo de respuestas que se han dado a un sentido. Perdón, a la teoría del signo lingüístico, ¿no? Sino más bien piensa el sentido como el funcionamiento, ¿no? Como el funcionamiento, no propiamente como en teoría de actos de habla, ¿vale? No es propiamente teoría de actos de habla. Digo, Deleuze no lo conoció, ¿no? Pero sí lo, digamos, como que lo discute antes de que apareciera, ¿vale? O que lo conociera. Y entonces no está pensando que el sentido o que las palabras produzcan una performatividad, digamos, ¿no? Sino que están mostrando el funcionamiento de un acontecimiento, ¿vale? Y entonces es mucho más maquínica su noción de lenguaje, su noción de signo o de sentido. Y esto, en verdad, es una discusión ahí, digamos, para los filósofos, ¿no? Con Heidegger, ¿no? Es una discusión con Heidegger específicamente, ¿no? Con su teoría del lenguaje, ¿no? ¿no? Esto, digamos,
incluso leyó a Bakhtin, por ejemplo, leyó mucho a Bakhtin Deleuze, se nota, ¿no? En esas discusiones. Y esa es, digamos, puede ayudar también para la discusión de por qué su noción de diagrama en relación con las humanidades y las humanidades digitales no tiene que recuperar ciertas formas de entender la significación, ¿vale? Entonces, pero bueno, no sé. Sí, no, de todos modos, hay una apunte simplemente, o sea, realmente la noción de sentido es todavía digamos, un poco más apegado al estructuralismo. Y a veces el sentido como que parece que se refiere a una especie de entidad así. Existe también esta lectura entre algunos cristianos hoy en día un poco, que es esto de que como que el sentido todavía remite a un poco a una noción como, pues eso, superior, ¿no? O trascendental, una especie. Había un resquicio, y sí hay un resquicio de estructuralismo, incluso en diferencia de repetición, pero bueno, es un tecnicismo más acerca de Deleuze completamente. Realmente yo creo que cuando se aborda el materialismo, cuando ya entran en un maquinismo y un materialismo más basado a tope, ¿no? Es en Antiedipo sobre todo y después en los textos siguientes, ¿no? Probablemente a lo mejor matizan al final otra vez un poco en que es filosofía, ya no es tan maquínico el asunto, ya es un poco más matizable, bueno. O sea que habría ciertas reticencias a aceptar cierto sentido, que además no dice ninguna otra obra, o traducir, o por ejemplo rescatarlo con el texto de lógica de la sensación, ¿no? Cómo pasa del sentido a sensación. Pero bueno, sí, desde luego lo veo bien interesante. Quería simplemente introducir, presentar, he trasladado, digamos, la invitación a otros miembros del seminario que están presentes, si quieren decir algo, simplemente pues mencionar esta referencia a Ricardo Guzmán, profesor emérito de la facultad, Víctor Rojas, que es doctorando, que está trabajando ahora mismo también en un periodo de tesis. Buenas tardes, no sé si quieren presentarse o simplemente pues para darles. Sí, buenas tardes. Ricardo Guzmán, aquí me invitó Manuel Sobral a este seminario, que realmente son temáticas un tanto alejadas a lo que yo manejo, pero pues siempre es muy interesante hacer cosas nuevas y aprender, ¿verdad?, de otros colegas. Muchas gracias por la invitación. Ricardo, sí. Muchas gracias por estar acá, la verdad. Es bueno. Pues bueno, en este sentido, pues sí, también decías el tema de Heidegger y pues bueno, precisamente Berry, también lo nombré el otro día, también tengo ganas de leer lo que está escribiendo ahora porque también él planteó en el 2011 estrategia computacional y hacía referencia a Heidegger precisamente, ¿no? Que a medida las tecnologías pues planteaban la convención que tenemos, ¿no? Como que había una modificación, ¿no?, ontológica, digamos, o epistemológica en la medida, a través de la mediación, ¿no?, de las tecnologías. Y bueno, por continuar también un poco con el debate hasta qué punto el gráfico y la visualización pues sí nos permite, podemos quitarle algún tipo de valor extra, no es el mero texto, ¿no? Un poco lo que... Bueno, sí que está interesante, y desde luego Simondon también sí que es una referencia, son muchas referencias que aparecen aquí y que es interesante. Bueno, y lo que decía Pablo, me aprovecho ya también, que me parece también que sí que es pertinente la comparación con los historiadores, ¿no? Porque los historiadores efectivamente no se cuestionan tanto el uso de estas herramientas porque ya vienen más como de serie, ¿no? El hecho de tener este aspecto cuantitativo. Mientras
mientras que desde literatura, filosofía, es más... bueno. Ya, sí, de nuevo, digamos, ese inicio de la discusión, ¿no? Un poco la planeación es que volvamos a ese texto de Jakub, ¿no? Digamos, un poco para tratar de ir cómo estructuramos más la cuestión, ¿no? Por dónde nos vamos. Un poco que son muchas referencias, pues, digamos, para abrir la discusión, pero luego centrarnos en el texto de Jakub, ir como más metiéndonos allí, ¿no? Y ver, como siempre en todos los seminarios, ¿no? Cada quien va a sacar cosas para sí y como seminario o como conjunto de discusión vamos a ir vinculando. Pero sí, o sea, es decir, estaba pensada para eso, ¿no? La presentación, ¿no? Para abrir las cuestiones. Entonces, a mí me gustaría un poco como que fuéramos cerrando, no sé qué les parece, y poniéndonos de acuerdo como fechas o lecturas próximas, ¿no? No sé si quieren seguir con el texto, ¿no? O, por ejemplo, acabas de citar otro autor. Creo que sería pertinente continuar con este texto, si les parece, al menos una sesión más, ¿no? ¿Nos vamos a reunir una vez al mes o cada cuando se están reuniendo ustedes? Es que esa es la pregunta, ¿no? La pregunta en el fondo es cada cuándo quieren que nos reunamos, ¿no? Y poder ir discutiendo un poco lo que hemos platicado Manuel y yo, es como que nos hospedaran, vamos, o sea, como que fueran recíproco, ¿no? Cuando estén abiertas las instituciones, que vayan a la facultad, y cuando esté abierto el TEC, ¿no? Donde estén, ¿no? Vayan ustedes o vayamos nosotros, ¿no? A discutir. Pero sí, digamos, la otra es si seguimos con este texto, porque en verdad el tema da para mucho y es muy interesante, ¿no? Entonces, yo propondría, igual que tú, yo aceptaría la propuesta de seguir con el texto, ¿no? Al menos una o dos veces más, ¿no? Pero no sé los demás qué les parece. También para ir conformando el problema, ¿no? El problema en conjunto, ¿no? ¿Dónde es donde vamos nosotros como colectivo, construir un problema, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo también diría de trabajar el texto una o dos veces más, sí. Pues, como que no entramos a discutir mucho el texto en sí, pero sí. Vale, Ana María, no sé. Sí, yo también creo que hay que discutir más el texto. No sé si podría estar ahora como en el tiempo que nos queda. No sé cuánto tiempo estaba planeado para esta sesión. ¿Se escucha algo? ¿No se escucha nada? Sí, se escucha. Pensábamos como 2 horas máximo, ¿no? Tal vez sería útil tratar de mapear algunos problemas generales, ¿no? Y tal vez rastrearlos ahora en la lectura del texto. Tal vez sea un poco productivo, ¿no? O sea, porque me parece que algunas de las cosas que estaban detrás de todas las discusiones, por ejemplo, está la cuestión de si es que las visualizaciones de datos tienen, digamos, una potencialidad de lo virtual o no. Y en ese sentido, o sea, de lo virtual en el sentido de decían, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el texto, o sea, podría ayudar para pensar. Porque lo que el texto ofrece es esta caracterización general del diagrama en términos de de diferentes disciplinas, de diferentes lenguajes, de diferentes sistemas. Entonces creo que podríamos mapear eso primero, es decir, si es que todas esas potencialidades están dadas en las visualizaciones de datos, y no tendría por qué ser todo nada como eso, pero digamos para mapear la lectura algo. Luego está la cuestión también de que el diagrama es esta máquina abstracta porque lo que hace es como abstraer la función, y ahí me parecía que estaba la discusión de qué es lo que hay en las humanidades, ¿no? Es decir, tú decías como que se sospecha siempre que hay como un valor esencial del humano, etc. Entonces, como que más bien la cuestión sería pensarlo en términos de función. Es decir, ¿cuál sería la función de las humanidades? Si es que hay algo como eso. ¿Por qué parecería o por qué se podría? Lo pregunto, o sea, lo planteo como una pregunta, no como que sea una propuesta, pero más bien como una pregunta para poder hacer en el texto. ¿Cuál sería la función que se buscaría abstraer en el caso de la producción de visualizaciones de datos? Y es que son de alguna manera productivas para las humanidades, productivas en el sentido generadoras de sentido, más allá de generadoras de estética. Y
creo que en ese sentido lo importante sería tratar de pensar eso, ¿cuál sería la función de las humanidades? Que es una pregunta que sí, ya sé, o sea, puede sonar de pronto como un poco, pues ya la teníamos ahí desde siempre, pero ¿cómo podría ser, digamos, que al pensar esta abstracción de la función, se pueda plantear en términos de la comunicación de estas diferentes disciplinas y discursos de las que pone, según el planteamiento de que podríamos hacer algo así como lo diagramático. Entonces, como que a mí me parecen esas dos cosas. Voy a tratar de ponerlas de nuevo, pero igual como que es una propuesta para hacer una lista como de trabajo y puntos que podríamos hacer el texto para la prueba. O sea, como primero en términos de definición, ¿no? Pregunta de cuál sería la definición de las humanidades. Y si el diagrama finalmente se llama las visualizaciones de datos, o sea, porque lo que está en cuestión es las visualizaciones de datos pueden ser diagramas. Entonces, creo que para tratar de atacar la cuestión habría que pensar cuáles son las características del diagrama del texto que tenemos y luego tratar de mapear esas dentro del problema de las humanidades digitales como humanidades, ¿no? Entonces, por eso es que yo lo que decía es, uno en términos de función y el otro en términos de cuáles serían esas cosas que pretenden, esas cosas, como que esas heterogeneidades que pretende comunicar la visualización de datos y fuera un diagrama. Porque me parece que es una condición para hacer diagrama. Como poder crear la conexión de heterogeneidades, de discursos, de disciplinas, de espacios, y que en ese caso, entonces, eso tendría que estar así. Tener una potencialidad de visualizaciones de datos. Quisiéramos verlos. Como esos todos para empezar, pero no sé si los demás quisieran como abonar algo a la lista como de problemas a partir de texto. Sí, yo creo que es así, has dicho varias cosas que están interesantes. El tema de la heterogeneidad es una parte fundamental, ¿no? Precisamente el diagrama consiste en eso, en relacionar lo heterogéneo. O sea, si no hay heterogeneidad, no hay diagramas, justamente. Yo también que les decía, esa capacidad de relacionarlo con lo virtual, ¿no? Por ejemplo, en determinado momento en el texto, así recordando un poco, hay un momento en el que dice, en el que pone el ejemplo del arquitecto, no sé si bueno, un arquitecto de estos muy famoso, diagramas que dibujaba partes que no estaban, que luego no se construían, ¿no? O sea, que el diagrama hacía mostrar, por ejemplo, un volumen, pues no sé, imagínense, yo visualizaba algo así, ¿no? Pues como a lo mejor una torre en donde hay una esfera que, digamos que en realidad luego el edificio, el resultado iba a ser como una especie de una forma de restar esa esfera, ¿no? El edificio. O sea, pero esa esfera está en el edificio como una manera virtual, porque el edificio, digamos, que hace la curva en la cual la esfera, digamos, se apoyaría, por ejemplo, ¿no? Un poco, o sea, el diagrama mostraría esas cosas que no están. Esa forma de relacionar lo heterogéneo y es una de las condiciones fundamentales. Entonces, claro, entiendo que mucho que en una visualización de datos, un texto, por ejemplo, pues, pueda reflejar algo expresar algo en el texto, tiene que haber una heterogeneidad que yo creo que debe consistir en la interpretación que uno hace de eso, ¿no? O sea, en algún tipo de lectura. También puede haber un componente de interpretación, de lectura, humanístico a la hora de relacionarse con un gráfico, es decir, con esa parte visual. Eso por un lado. Luego, por otro lado, que también me parece interesante y termino, es esto de que hasta qué punto, y por eso me parece interesante trabajar, hasta qué punto es también o sea, la forma de tratar la tradición de esta manera es la forma que implica como síntoma el fin de la tradición, digamos. Que la tradición ya es algo que nosotros podemos materializar y que está ahí, que podemos estudiar de una perspectiva meta tradicional, porque ya estamos, que cierra o que ayuda a cerrar lo que es la tradición como objeto de estudio, que ya podemos estudiar cuantitativamente. Entonces, pues ya nos sitúa en un paso diferente, ¿no? Y legitima un post-historia, digamos, una post-tradición. No sé. Me parece, solamente, perdón, Ana María, una cuestión metodológica.
para que no se nos pierdan estas preguntas, ¿no? Como para ir generando la cuestión problemática, ¿no? Que podemos encontrar. ¿Por qué no las apuntas y no las pasas por algún lado? O sea, los pones aquí en alguno de los canales, ¿no? De aquí, o en Twitter, por ejemplo, no sé, y nosotros los vamos como uniendo, ¿no? No sé si te parece, ¿no? Yo lo pongo acá. Quizás sí sería una buena idea como usar el canal que dice planeación para ir poniendo como las problemáticas importantes que han ido saliendo, para que no perdamos el hilo, ¿no? Porque después, bueno, yo en lo personal casi no he escuchado mucho de lo que han dicho porque mi internet se traba mucho, perdón. Entonces, Vale. igual sí es bueno como ir teniendo ahí una guía de qué cosas son importantes para la siguiente. que se ha discutido hoy. Vale, solamente dos cuestiones. Sí. Sí, te escuchamos bien. Ah, Muy bien. Ah, Rodrigo está grabando la sesión, entonces vamos a subirla al canal del seminario, ¿no? Para que podamos regresar a ella si necesitamos. Y la presentación yo la subo en un momento a Twitter, ¿no? Para que la tengamos, o la pongo acá también, ¿no? Para que la podamos, ahí en la zona de planeación. Solamente para aclarar, para avanzar en la planeación y luego regresar de nuevo a creo que Ana María quería señalar más cosas. ¿Les parece que nos vamos en un mes? Pero entonces seguimos discutiendo el texto de Jakub, ¿vale? Sería como la idea, guiándonos con las preguntas que hay aquí, con la presentación y con el video y tratando de formular un problema, no sé. Digo, creo que esa sería como la idea, ¿vale? Y ya cercano a las fechas vemos dónde, qué plataforma, ¿no? Para, digamos, para aclararlo todo. Entonces, Ana María, ¿querías como señalar algo más? Perdón. Sí, solo como que quería referirme a esto. Manuel, no me sé los nombres todavía. Tal vez para mí plantea la pregunta de qué significa heterogeneidades. Porque claro, o sea, como un poco parece que estamos tratando de encontrar una instancia para el diagrama. Y eso siempre tiene como lados productivos y lados un poco peligrosos. Porque puede ser que de pronto como que forzamos el concepto y hay que ver como en dónde aplicamos qué conceptos en la rama conceptual, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa de la heterogeneidad, por ejemplo, sería pensar en algo como dicotomía, ¿no? Confundir dicotomía. Entonces, tal vez como que a mí me parece otro concepto rastreable en nuestra lista de discusiones, qué estamos entendiendo por heterogeneidad y cuáles son, digamos, los componentes de una heterogeneidad. O sea, por ejemplo, en el caso de las visualizaciones de datos, pues las opciones son muchas, por eso llamaba como de los riesgos de buscar la instancia. Las opciones son muchas, ¿no? Como que si ya tenemos una idea hecha de qué es diagrama y luego queremos ir como a mapearlo en el mundo y lo encontramos, entonces, pues eso podría ser de pronto que hablamos, no sé, de la tradición humanista, por ejemplo, frente a, no sé, como nuevas técnicas, ya no tecnologías, sino como técnicas. Pero también podría ser que hablamos de, pues justo del lenguaje de los datos y del lenguaje visual. Entonces, como cuáles serían esos espacios de lo heterogéneo y eso como cuál es el cuidado que tenemos que tener cuando vamos a, como el movimiento no sería tanto como buscarlo como instancia, sino mapearlo conceptualmente. O sea, empezar por ahí solo por preguntar, bueno, ¿a qué nos referimos cuando decimos heterogeneidades y de qué tipo son las heterogeneidades? Si eso hace sentido a alguien más. Sí, a mí, digo, no hay. Creo que es muy, muy claro. No sé. ¿Alguien quiere señalar algo más, digamos, o podemos ir cerrando, ¿no? Como para que algunos miembros se vayan a ir a dormir, no, se vayan a dormir, ¿no? Y los demás, exacto, y los demás a emborracharse los viernes, ya saben, ¿no?
No sé, ¿alguien quiere afirmar algo más? No, parece que no. Entonces, bueno, digamos, regreso a esto, ¿no? A lo que acordamos. La presentación la subimos o la subo en un momento a redes sociales, la pongo aquí también. Rodrigo está grabando la sesión, entonces la soltará también en algún momento, ¿no? Nos veremos en un mes, eso sería más o menos junio, ¿qué? Junio veintitantos, digamos, sería como más o menos la idea, ¿no? Y cerca a esas fechas determinamos qué plataforma o si ya es posible vernos en persona, pues digamos, veremos, tomaremos estas decisiones y aquí también en planeación lo utilizaremos para poner tanto las líneas como cosas que nos parezcan interesantes. Si se fijan, hay un canal que se llama Canal Textos. Ahí si ustedes quieren compartir alguna lectura que creen que nos pueda servir, ahí se puede poner, ¿no? En general es, pues eso, general cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, no sé, muchas gracias por mi parte, en verdad estoy muy agradecido, ojalá podamos hacer un buen trabajo y podamos colaborar en otro tipo de cuestiones también, ¿vale? Tanto de investigación como de discusión, ¿no? De proyectos, estaría bastante bien, ¿vale? No sé. Sí, fantástico, muchas gracias a todos en general.